como una editorial académica es muy claro el criterio más importante, es la calidad científica de la obra. Y si queremos también añadirle el interés cultural que pueda tener, algunas obras que se concentran más en el aspecto, digamos, artístico y cultural, pero siempre es la calidad, no tanto si se puede vender más o menos, si se puede dar un índice de rendibilidad, ese es bastante secundario, porque claro, las editoriales académicas existen para cubrir exactamente todo aquello que no puede ser cubierto con tanta eficacia por las editoriales comerciales. En la editorial de la Universidad de Coimbra nosotros publicamos en todas las áreas, aunque la parte de humanidades y ciencias sociales tenga un peso más grande. Yo mismo como investigador, claro, trabajo bastante en la antigüedad clásica, así que hay libros que me impactan mucho en esta área. Por hablar de algo muy reciente, estamos empezando a publicar desde hace un mes en 20 volúmenes un curso aristotélico, un comentario famoso que ha sido hecho en los siglos XVI-XVII aquí en Coimbra por la escuela jesuita, que ha sido utilizado durante siglos por todo el mundo. Podemos decir que ha sido el primer manual de educación verdaderamente globalizado. El libro científico tiene un público especializado, son dos cosas que van a la vez, ¿no? El público es un público especializado y por eso mismo también es un público menos amplio, y para eso necesita que llegar al público donde esté, en nuestro país, nuestra región o en otra región del mundo, y que lo haga de una forma muy rápida, muy eficaz, y también que tengamos maneras, herramientas para medir de alguna forma el impacto que está produciendo este tipo de publicación. Y por eso es muy claro que hay que pensar la forma de publicación no tanto tradicional, pero con otras formas claramente de acceso. La verdad es que publicar en acceso abierto es bastante sencillo. Cada uno puede publicar un PDF y ponerlo, cargarlo y hacerlo disponible para toda la gente. Pero eso no es decir que sea accesible de una forma inteligente, que tenga las herramientas ciertas, que pueda producir un impacto correcto. Para eso hay necesidad de una estructura muy fuerte, digamos transversal, que esté muy bien alineada con las mejores prácticas internacionales. Y para eso necesitamos, claro, de personas, de estructuras, digamos, que tengan una maturación bastante grande y una capacidad, además de conocimiento científico y también financiera para hacerlo. Y es verdad que una infraestructura como Reddit lo tiene porque tiene toda la experiencia con las revistas, con los periódicos, que es muchísimo grande e importante, y al hacer lo mismo con los libros, pues puede dar a una comunidad muy amplia de la América Latina que habla español y escribe en español y en portugués, y que tiene una forma de hacerse reconocer como tal, no solo en América Latina y en países de Iberia, en Europa, pero hacer que desde el punto de vista científico, cultural, sus lenguas sean respetadas y reconocidas como tal.